Buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con la clase número 6. Vamos a trabajar lo que viene a ser el término de productividad. Ya hemos visto en clases anteriores los conceptos de componentes y vimos un poco de lo que son render. El día de hoy vamos a trabajar un poco más con la parte de modelado de piezas y vamos a realizar una pequeña silla y vamos a trabajar utilizando componentes y capas para que veamos cómo podemos trabajar un poco mejor con la parte de productividad. En internet buscamos una foto, en este caso decidí que vamos a trabajar esta. Vamos a guardar la imagen en el escritorio. Y luego vamos a trabajar, vamos a ver si vamos a trabajar en importar la imagen como hemos hecho en clases anteriores. Entonces vamos a la parte de archivo, seleccionamos importar. Esto es para tener la imagen solo como un elemento de reforzamiento. Colocamos el objeto, luego lo escalamos un poco. Creamos, como les decía en el video anterior o en los videos anteriores, creábamos un pequeño componente y teníamos un pequeño cubo o cuadrado que nos va a servir de referencia para poder hacer los movimientos de levantamiento del objeto. En este caso, vamos a trabajar una vista lateral y vamos a escalar un poco el dibujo. Como se puede apreciar, el dibujo en sí es bastante grande, entonces vamos a proceder a escalarlo un poco, ya que evidentemente no debe de ser tan espacioso. Vamos a generar algunas de las piezas. Como se puede ver, tenemos una pieza que viene en esta dirección y luego otra pieza que va en esta dirección. Ok, comenzamos por construir una geometría aproximada que nos dé una idea de la dimensión del objeto. Creamos componente y vamos a subir. Por lo general podemos tener unos 60 centímetros, punto 60 en cuanto a altura, que viene a ser un poco a la altura de la rodilla. Podemos bajarlo un poco más respecto a la persona. Esto es para dimensionar este espacio. El espesor podemos trabajar un poco entre 65, ya una silla amplia, unos 46, vamos dentro del rango, puede ser, puede funcionarnos. Y luego, pues la profundidad, que lógicamente de la primera parte no va a ser más del mismo espacio de los 46 centímetros. Vamos a dejar un 48, podemos reducir un poco, vamos a bajarle un poquito. Hoy está muy grande, dejémoslo en 40. Entonces más o menos aquí tenemos en la primera parte, que vendría a ser el cajón, y luego ya el resto lo vamos a ir definiendo. Presionamos control, hacemos una copia, aproximadamente unos 30, 40 centímetros. Vamos a trabajar aproximadamente la misma distancia de unos 40 y vamos a subir el espaldar. Ahora, esto lo estamos haciendo principalmente como para tener el espacio del volumen
porque lo que quiero es encontrar, vamos a poner esto un poquito más por acá para que no me estorbe. Lo que deseo es encontrar un poco la silueta, o sea, trabajar la línea, venir con la parte inclinada y luego hacer el camino. Vamos a trabajar ahora otro componente. Vamos a hacer primero el armazón. Como pueden ver, viene en dos direcciones. Vamos a ponerle un poquito de transparencia. Y podemos apreciar de que el armazón técnicamente viene en esta dirección aproximadamente. Luego se distribuye un poco lo que es el brazo. En realidad debería ser un poco más alto. Así esta es la parte donde se sienta. Vamos a subirlo hasta acá y luego lo vamos a extender. Luego vamos a hacer que descienda hasta un punto determinado. Vamos a crear un componente de esta línea. Damos la transparencia. Ok. Entonces, podemos ver que nos hace falta subir un poco más este objeto y nos va a hacer falta ajustar un poco más la inclinación. Vamos a ponerlo para la referencia. Podemos ver que el objeto en sí tiene un arco. Vamos a trabajarlo un poco. Vamos a extender un poco más esto, más el espaldar. Abrimos el componente de la línea y vamos a usar el arco para definir aproximadamente la inclinación. Eliminamos los puntos que se intersectan. Y tenemos más o menos el camino. Ahora obsérvese que aquí hay unos pequeños dobleces. Vamos a realizar esa pequeña modificación. Lo que estoy creando es el armazón, o sea, el camino, el path, para luego hacer una sección y hacer que continúe con esta y luego trabajar otra que venga en esta misma dirección. Marcamos el mismo arco, en Shift desmarcamos y procedemos a hacer una copia al otro extremo. Esto nos va a permitir, con comando línea, unificar. Vamos a tomar esta parte. Como se puede ver, aparentemente es un poco más. Nos hace falta un refuerzo acá, que vendría a ser el tubo. Luego el cojín, que vendría con este espesor. Pero vemos que con la inclinación va a quedar un poco corto. Entonces vamos a proceder a levantar un poco. Vamos a marcar ambas líneas. Y las vamos a levantar un poco más.
Eso implica que vamos a tener que hacer una corrección con este trazo. Marcamos ambos elementos y vamos a crear otro componente dentro del componente. Esto con el fin de ir eliminando los objetos. Okay. Copiamos el componente que teníamos vamos a bloquearlo para eliminar todo lo que está encima que no es parte del componente. Luego lo desbloqueamos y vamos a hacer una copia de dicho componente. Salimos del componente, copiamos el trazo y lo volvemos a copiar. Entonces aquí tengo aproximadamente ya parte de la estructura, ¿verdad? Tendría la parte del balancín, la parte de los soportes. Me haría falta la parte que viene de esta parte de acá, de la parte superior. Vamos a crearlo. Como se puede ver, el material se supone que viene aproximadamente desde este punto. Vamos a crear aquí otro componente. Y a partir de este, recordemos que se va a estirar hasta acá. Pero podemos apreciar que también hay un tubo en la parte de la base. Marcamos todo y creamos otro componente para que sea un tubo dentro de un armazón. Vamos a copiarlo. Vamos a poner el tubo en la parte superior para que se vea más o menos lo que estamos lo que llevamos construido. Y me hace falta, lógicamente, la siguiente parte que vendría a ser el armazón que sostiene a la silla en sí. Ahora podemos apreciar que también aquí vamos a tener otro tubo que es el que va a sostener un poco la parte superior. Luego vamos a tener un tubo que debería de recorrer desde este punto desde el punto superior hacia acá, y luego tendría que subir hasta llegar a este punto aproximadamente. Vamos a crear otro componente y lo vamos a editar. Esto solo estoy poniendo las referencias. Vemos que me hace falta un poco más de altura. Se ve muy inclinado el mueble, entonces vamos a levantar un poco más.
abrimos el del trazo y vemos que tiene que ser un poco más levantado. Ahora, este vendría a ser el tubo, pero hay que suavizarlo. Entonces usamos arcos. Suavizamos un poco. Luego vamos a suavizar hasta acá, de forma que toque el extremo. Luego vamos a suavizar de igual forma que toque al extremo del círculo. Eliminamos las líneas rectas. Vamos a suavizar un poco más la curva porque se ve demasiado, no se ve muy fluido. Vamos a subir un poco el tubo. Y luego en esta parte vamos a calcular la parte del cojín. Buscamos cómo ir haciendo el ajuste correspondiente. Hasta que encontramos los trazos que nos van a permitir generar nuestra pieza. Y si se logra ver, queda un poco, todavía hay que mejorar el tramo. Aquí, suavizarlo un poco más. Hasta que la pieza tenga la forma que deseo. Aquí tengo que suavizar un poco. Y aquí tengo más o menos la pieza, pero tengo que suavizar más todavía. Entonces esto se va a convertir en una cara y lo otro va a ser una pieza. Entonces lo que voy a hacer es, voy a copiar esto acá
Voy a generar otro componente. Y acá voy a eliminar esto porque lo que quiero es el tubo, que es este superior, que vamos a agruparlo en otro componente. Y ya casi vamos a terminar de hacer la pieza. Lo que estamos haciendo son los caminos. Esto se hace trabajo una sola vez y luego simplemente toca reproducirlo. Y aquí es donde vamos a entrar un poco a la productividad. Ok. Entonces, aquí todo el cuadrado, tengo más o menos la estructura. Simplemente es abrir cada componente, extruirlo, luego marcar todo el camino. Vemos que me hace falta un poco más al frente. Recordemos que esto puedo también editarlo y con el comando escalar estirar un poco más. Si no es demasiado el ajuste, lo puedo hacer y no hay ningún problema. Ahora también puedo deshacerlo o simplemente lo elimino y lo vuelvo a corregir. Esa es la ventaja de cuando se trabaja en componentes, que no tengo que hacer toda la corrección, porque técnicamente es que es un poco más amplio este espacio. Entonces lo que voy a hacer es marcar este elemento y lo voy a extender un poco más, solo para que me sirva como referencia. Y luego lo voy a estirar. Vamos a corregir algunos tubos. Estamos bien, damos bien. Vamos a corregir un poco este tubo de acá. Y construimos un pequeño tubo. Marcamos todo el camino. Y luego le damos seguir. Este como que tiene que ser más grande. Entonces lo que hacemos es lo escalamos con la tecla Shift para aumentarlo o simplemente usamos equidistancia y hacemos un poco más grande el cilindro o la esfera.
Nos aseguramos de marcar todo el camino que vamos a trabajar y de igual forma usamos el comando de follow me para que continúe y se genere el contorno de la pieza. Aquí no hay que hacerlo porque recordemos que vamos a trabajar esto. Entonces, igual, hacemos otro círculo, buscamos que esté en el plano que se desea. Marcamos todo el camino que vendría a ser todo esto y usamos el comando de follow me. Ahora, él se ve quebrado porque no lo logramos o no lo ubicamos de acuerdo al ángulo que se quería. Entonces vamos a proceder a generar lo siguiente. Vamos a hacerlo un poco más grande y luego vamos a generar el giro. Luego lo vamos a desplazar desde el centro del objeto y ahora marcamos todo el path. Con control agregamos y damos el comando follow. Aquí ya tenemos más o menos lo que se percibe en cuanto al tubo. En lo personal lo siento un poco excesivo, creo que debería ser más corto. Entonces podemos hacer lo siguiente. Recordemos que todo esto es un componente y eso nos facilita desplazarlo. Lo que sí nos va a pedir es corregir este tubo de acá y estos. Estos como son muy gruesos, lo vamos a hacer como hicimos con el anterior. Lo vamos a eliminar y lo que vamos a hacer es reducir un poco el tamaño del objeto. Luego vamos a extruirlo y posteriormente vamos a usar el comando escala a reducir un poco el tamaño del cilindro. Lo mismo vamos a hacer con la parte de acá, que vemos que encaja bien. Este hay que bajarlo un poco. Y nos hace falta, como se puede ver, instalarlo también. Menos. Y nos quedaría ahora trabajar
en el siguiente tubo que vemos que hay que corregir, que está muy ancho. Recordemos que en este lo que aplicamos fue un camino y al ser componente puedo editar uno e inmediatamente se hacen los ajustes al resto. Le selecciono la parte que no quiero eliminar y le doy clic suprimir. Tengo el camino, simplemente es reajustar la parte del cilindro. Vamos a hacer una prueba del espesor. Nos hace falta un poco más de tamaño. Y vemos que funciona un poco más. Entonces vamos a proceder a hacer algunos ajustes. Vamos a extender más el tubo, de forma que se una como que fuese una soldadura. Y este vamos a introducirlo un poquito más atrás. Este hay que alinearlo. Y lo que nos queda ahora es trabajar con las uniones de estos tubos. Vamos a eliminar los elementos extras. Es un ejemplo rápido, sin muchas medidas, solo lo que se lograba percibir. Y la idea, como les decía, era para que vean cómo podemos trabajar algo un poco más rápido de la forma que normalmente lo haríamos, debido a que si trabajáramos pieza por pieza nos tomaría más tiempo que ir haciendo componentes. Vamos a dar un comando que se llama suavizar. Vamos a ver el componente. Y al suavizar las aristas lo que va a hacer es que van a desaparecer un poco los marcos. Pero tengo que estar dentro de la cara del objeto para aplicar la opción y suavizar los elementos. Vamos a aplicar un render.
Como pueden ver, se sale un poco del campo del render. Entonces utilizamos esta opción que se llama Viewport Render, que lo que hace es simula el render en la pantalla. Entonces, a medida que yo alejo, va a ir apareciendo lo que yo deseo que aparezca. Vamos a quitar a la persona. Vamos a centrar con la opción de más con el mouse. Lógicamente va a consumir un poco más de tarjeta. Buenos días, Adonis. Entonces, muchachos, como les decía, el día de hoy vamos trabajando con lo que es los render y vamos a ver un poco de productividad y vamos a aplicar materiales. Entonces, aquí se puede ver más o menos el render. Vamos a desactivar la opción de render en vivo para que no me esté consumiendo demasiado eh, memoria. Vemos que hay que trabajar un poco más con respecto a los materiales. Vamos a empezar a marcarlos. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Eh, yo no he hecho ninguna capa, si se fijan. Voy a empezar a crear capas. Pero esta vez voy a hacer capas en base a productividad y en base a que voy a hacer un render. Entonces, vamos a poner capa metal. Y en este caso, lo que voy a hacer es seleccionar los elementos que deseo mandar a la capa metal. Entonces, como pueden ver, este es un elemento. Lo que yo quiero es usar este. Y una vez que lo marco, lo mando a metal. Luego voy a marcar los otros elementos que deseo mandar a la capa metal. Y los voy de igual forma a mandar. Ahora voy a abrir el componente para asegurarme que todo esté marcado dentro de la capa metal, porque no solo mandar el componente en sí, sino todo lo que está dibujado a la capa. Y esto nos va a facilitar el proceso de aplicación de material, porque ya no es que voy a seleccionar, sino que directamente le voy a decir, bueno, quiero que apliques un material específico a lo que es el material que estoy creando. Voy a crear otra capa que se va a llamar tela o cojín. Y de igual forma voy a marcar, pero ahora voy a marcar solamente lo que deseo mandar a esa parte. Ok. Ahora, si se observa y le doy a la opción de ver en vivo, vamos a salir del componente. No se supone que tendría que verse así. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a guardar. Como se pueden ver, está como alejado el material. No debería de verse alejado. Vamos a cambiar el campo de visión. Vamos a apagar metal. Tela, pues tampoco está marcado. Vamos a ver qué está pasando.
Bueno, vamos a explotarlo. A ver si ahora sí. Ya no hay tanto problema. Vamos a buscar el ángulo. Y estamos viendo que el objeto ya aparece un poco con las características. Vamos a activar sombra. Vemos que al activar sombra no hay ningún cambio con el render. Vamos a seleccionar los materiales. Vamos a desplegar las opciones. Y vamos a marcar lo que es las opciones. Vamos a ver si tenemos un cuero que podamos trabajar. Vamos a agregarlo a la escena. Y le decimos aplicar material a selección o en este caso como decimos por layer aplicar material a tela, ¿verdad? Quiero ver cómo va a quedarme la opción. Ahí se puede ver un poco el cuero. Vamos a hacerle algunos pequeños ajustes al material. La reflexión está encendida, el material es difuso, o sea que tiende a reflejar un poco la luz. Vamos a subirle un poco la rugosidad. Eso nos va a dar una sensación más de cuero. Reflexión está bien, opacidad. Como se puede ver, se nota, hay sus detalles en cuanto a la línea, de que se ve un poco el material como muy cuadrado. Vamos a subir un poquito más la rugosidad. Ahora vamos a aplicar materiales de metal. Vamos a buscar un metal de bronce. Este está un poquito mejor, es más oscuro. Vamos a aplicar el material a la capa. Quedó muy dorado, pero más o menos así se ve. Un poco el material. Vamos a bajarle un poquito el brillo. Subir un poco la rugosidad. En la parte de la reflexión vamos a bajar un poquito el brillo de reflejo para que se vea más mate. Y la refracción también vamos a bajar un poco. Se puede ver ahora que el material es un poco menos brillante. Vamos a sacar un render. Y en la parte del output vamos a subirlo a unos 1200. Y vamos a sacar el render. Aquí se puede ir viendo cómo más o menos queda. Recuerden que aquí pues estamos trabajando con un modelo en blanco. Eh, Queda poco tiempo, muchachos, entonces vamos a finalizar ahí y posteriormente les voy a subir, vamos a dar unos 10 minutos de receso y luego continuamos y voy a subir el resto, recuerden, a la plataforma para que lo vean.
Seguimos en 10 minutos, chicos.